Vamos a continuar con el quinto proceso de la gestión del cronograma, que tiene que ver con el desarrollo del cronograma. Hasta este momento, ¿qué tenemos? Tenemos las actividades con sus duraciones y sus precedencias y un análisis de la red para calcular el camino crítico. Pero hasta este momento no hay fechas. Lo que hay es una duración y análisis de compresión de las tareas, de aplicar los adelantos y los atrasos para tener una red que dura un tiempo razonable para cumplir con lo que el cliente está o espera recibir. En el desarrollo del cronograma, hablamos de que es el proceso de analizar la secuencia de actividades, duraciones, necesidades de recursos y restricciones del cronograma para crear un modelo de programación para la ejecución, monitoreo y el control del proyecto. Un modelo es una forma de simular lo que debe ocurrir en la vida real para entregar un producto en una fecha determinada con una cantidad de restricciones. Es un proceso iterativo en el cual se determinan la fecha de inicio y la fecha de fin. Es importante entender que el desarrollo del cronograma ya hay fechas. Es importante entender que hay una fecha del proyecto, hay una fecha para hacer las tareas y unas fechas para los recursos, o un calendario, perdón, hay un calendario para el proyecto, un calendario para las tareas y un calendario para los recursos. Son tres calendarios distintos. Es una buena oportunidad para revisar las estimaciones y la revisión y mantenimiento del modelo de programación de actividades ocurre durante todo el proyecto para mantener un cronograma realista. Vamos a encontrarnos que hay fechas, hay actividades que no comienzan en la fecha prevista, que no culminan en la fecha prevista y que no duran lo esperado. Y eso implica un ajuste constante y una variación constante que debe ser corregida durante todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, como todos los procesos que hemos visto, tienen entradas, herramientas y salidas. Las salidas del desarrollo del cronograma es la línea base del cronograma. Súper importante entender que este proceso del área de gestión del cronograma genera la línea base del cronograma, es decir, a esa red le hemos colocado fechas y genera una línea base del cronograma. Está el cronograma del proyecto, que es el que vamos a ejecutar. Están datos del cronograma, son las actividades, duraciones, precedencias y recursos, así como los atributos que vamos a utilizar para medir el desempeño del proyecto. Está el calendario y eventualmente habrá solicitudes de cambio. No solamente durante la planificación, sino también durante la gestión hay cambio en el cronograma. Actualizamos el plan para la dirección de proyectos. Básicamente hablamos entonces de actualizar el cronograma de actividades. Ese cronograma de actividades está asociado necesariamente a una línea base de costos. Actualizamos los documentos que justifican o dejan traza o evidencia de lo que se ha hecho hasta este momento, como por ejemplo actualizamos los atributos de las actividades, hacemos el registro de premisas, si acaso hay una premisa nueva, estimamos la duración, registramos lecciones aprendidas, vemos, validamos o aseguramos las necesidades de recursos y vemos cuáles son los riesgos de que estas actividades se ejecuten en la forma en la que estamos siendo planificadas. Entre las herramientas y técnicas hablamos análisis de la red, del cronograma, un poco lo que hicimos en la base anterior para estimar la ruta crítica, pero ahora vamos a hacer estimaciones o análisis adicionales. Vamos a identificar entonces cuál es la ruta crítica, optimizamos los recursos, hacemos análisis de datos, análisis de escenarios. ¿Qué pasa si cambiamos una precedencia, cambiamos una duración una cantidad de recursos para ver cómo se comporta entonces la fecha de fin del proyecto? Y hacemos simulaciones. Simulaciones es cuando básicamente hacemos el análisis de las actividades con base a tres valores. Eh, eh, Esa simulación con base a Monte Carlo nos dice cuál es la probabilidad de que el proyecto termine en la fecha que hemos establecida. O sea, hay herramientas de simulación que nos dan un valor de probabilidad de cumplimiento. De tal manera que una vez que uno termine de ensamblar un cronograma de actividades y ha aplicado PERT o la estimación basada en tres valores, cuando hacemos la simulación nos puede decir que la probabilidad de que
el proyecto termine en la duración que hemos colocado es de un 20%, un 30%, un 40%, un 50%. Y dependiendo de esa probabilidad, uno puede entonces animarse a ejecutar el proyecto. Habrá adelantos y atrasos, ya vimos eso en otros procesos. Aplicamos la compresión del cronograma, que básicamente es colocar más recursos para que la actividad dure menos o poner tareas en paralelo otra vez para que la duración del proyecto sea menor. Eso se hace obviamente en sistemas de información para la gestión de proyectos. Es la única forma de poder aplicar estos adelantos y atrasos. De lo contrario, no funcionaría de esa manera. Y el plan de liberación ágil de entregables es un poco lo que se habla cuando se hace software, que yo voy entregando un software de manera incremental, voy haciendo liberaciones de un producto que es utilizable en la medida que se va desarrollando. La entrada a ese desarrollo del cronograma es el plan para la dirección del proyecto. Hablamos del plan para la gestión del cronograma, línea base de alcance y una cantidad de documentos que apoyan lo que hemos venido haciendo hasta este momento, como por ejemplo los atributos, las actividades, las premisas, las bases de las estimaciones, estimaciones de la duración, lecciones aprendidas, hitos, etc. Aquí tal vez lo nuevo y lo importante puede ser el calendario y esas necesidades de recursos, porque recuerden que estamos haciendo el desarrollo del cronograma, estamos estableciendo las fechas. Y si yo como recurso estoy disponible en una fecha específica, entonces habrá que mover las actividades para la fecha en la cual yo voy a estar disponible en el proyecto. Entonces hay ajustes en estos temas cuando uno asigna los calendarios de los recursos, de las actividades y del proyecto. También tenemos acuerdos con algunos proveedores y lo que siempre hemos tenido, factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Algunas consideraciones acerca del cronograma, por ejemplo, el camino crítico, que es el conjunto de tareas que no tiene holgura, o es el conjunto de tareas que hace que el proyecto tenga su mayor duración. Ciertamente puede haber más de uno. Es decir, el camino crítico no es uno solo, puede ser más de uno. Claro, ¿cuál es la consecuencia? Que tenemos más tareas sin holgura. Eso hace que el proyecto sea de mayor riesgo para atrasarse eventualmente. Habrá también entonces actividades que pueden estar cerca del camino crítico. Por ejemplo, hay herramientas que dicen, bueno, las actividades con duración 0 están en el camino crítico, pero yo quiero que las actividades con duración o holgura 1 también estén en el camino crítico. Y entonces eso aumenta la cantidad de tareas que yo debo estar analizando. Hablamos de holgura, hablamos de la holgura total, es el atraso que una actividad puede tener antes de impactar la fecha de fin de proyecto. Tenemos la holgura libre, que es el atraso de una actividad que puede tener antes de que impacte la actividad siguiente. Tenemos la holgura de proyecto, que por cierto es la única holgura que podemos asignar. Eso funciona más o menos de la forma siguiente. Si el cliente quiere un proyecto que termine el 30 de diciembre, yo hago un plan para que termine el 30 de noviembre, de tal manera que me doy un mes de holgura. Esa holgura, por supuesto, el cliente la conoce y entiende que ese mes es suficiente para mitigar cualquier riesgo que pueda surgir durante el proyecto. Entonces, esta holgura la pone el gerente con su equipo de proyecto, puede incluir al cliente. Las demás holguras se colocan de acuerdo a la forma en la que hemos colocado las precedencias. Y también puede haber holgura negativa. La holgura negativa implica, bueno, si 0 es holgura, si no hay días, puede ser -1, -2, dependiendo de una condición del cronograma. Lo importante aquí es que si una holgura es negativa, debe corregirse y ponerse en 0. Es lo que deberíamos hacer con la holgura negativa. Aplicamos técnicas de compresión de cronograma, intensificación, meter más recursos, o fast track, ejecución rápida, ponerlas en paralelo. Hacemos análisis de escenario, nivelamos recursos, es decir, impedimos que haya recursos sobreasignados o que haya picos en un momento determinado de demasiados recursos y después el mes siguiente muy pocos recursos. Porque esa variación de recursos implica una gestión importante del gerente de proyecto, porque tiene que entonces desasignar tareas, materiales, equipos a estos recursos que están dejando el proyecto, y después otra vez vuelve a haber una cantidad importante de recursos, vuelve a haber otra vez asignación de materiales y cosas por el estilo, y eso implica una gestión importante. En la medida que se pueda, los recursos deben tener una
una forma menos brusca de disminuir durante el proyecto. Eso es lo que buscamos que sea unos recursos, una estabilización de recursos. Y hablamos de método de la cadena crítica, que es un método que se basa en el análisis de las tareas que están en el camino crítico. Vamos a ver algo en un momento de eso. El tema de la cadena crítica consiste en, aquí podemos ver un ejemplo en el gráfico, un conjunto de tareas que forman el camino crítico y el método consiste en disminuir la duración de estas actividades del camino crítico. Claro, pero disminuimos la duración, pero esa cantidad de días que le quitamos a cada tarea la ponemos al final. De tal manera que la fecha de fin sigue siendo la misma. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que vamos a ser un poco más exigentes en el cumplimiento de la tarea para que los recursos comiencen lo antes posible o sean más eficientes, de tal manera que la tarea termine lo antes posible. Entonces, lo más probable es que algunas tareas terminen en fecha, otras terminen adelantadas y otras atrasadas, de tal manera que este buffer o esta cantidad de tiempo que se ha colocado al final del proyecto realmente logra tener una eficiencia importante porque la tarea se ha hecho con un poco más de conciencia de comenzarla lo antes posible y terminarla lo antes posible. De eso trata básicamente el método de la cadena crítica. Finalmente, para dejar evidencia de el progreso del cronograma, tenemos unos reportes. Básicamente deberíamos poner en blanco y negro lo que es una línea base, que además es un subconjunto de la información del cronograma del proyecto. Debemos también dar información acerca de lo que es un diagrama de hitos. Uno comprende que cuando uno va a reportar progreso del cronograma del proyecto, hay informes a la alta gerencia, hay informes al equipo, hay informes a proveedores, de tal manera que el diagrama de hitos, por ejemplo, es un reporte a la alta gerencia. Un diagrama de barras nos muestra, por ejemplo, un reporte de progreso. Un diagrama de red lo que nos da es una idea de cuál es la relación que hay entre las actividades. El reporte de riesgo nos dice cuál es la probabilidad o la posibilidad de que una tarea no se cumpla porque hay algunos aspectos que pueden impactarla de manera positiva o negativa. Lo cierto es que para dejar evidencia del progreso del proyecto hay que establecer alguna serie de reportes que deben servir para lograr que todos los interesados conozcan el estatus de los productos que van a ser generados a través de las actividades del proyecto. Y esos reportes deben quedar claros. Veremos algo de eso en el plan de comunicación del proyecto. El último proceso de la gestión del cronograma tiene que ver con controlar el cronograma. Recordamos que controlar es comparar la planificación contra la ejecución real o la línea base versus la ejecución de las tareas. En este caso, el control del cronograma es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el cronograma y gestionar los cambios a la línea base. Debe mantenerse la línea base a lo largo del proyecto. Bueno, deben mantenerse todas las líneas bases de alcance, tiempo y costo durante el ciclo de vida del proyecto. El gerente de proyectos no tiene potestad para cambiar línea base. Lo que hay que hacer es identificar las variaciones y por eso es que el control es periódico, es frecuente, para encontrar las variaciones cuando están pequeñas y poder corregirlas de una manera más eficiente. Claro, puede ocurrir entonces que yo haga una corrección y la variación aumenta, vuelvo a hacer otra corrección, la variación vuelve a aumentar y eso nos hace pensar que realmente no controlamos el proyecto. Todos los procesos de control parten de que hay unos datos de desempeño, de que hay un análisis de ese desempeño y que hay una información de ese desempeño que puede estar asociado a una identificación de las causas de las variaciones. Claro, puede que no haya variaciones eventualmente, pero si las hay, debo aplicar entonces una acción correctiva, una acción preventiva o una reparación de defectos según haya encontrado una variación distinta. Entonces, de eso trata el control del cronograma. Prácticamente parte de las líneas bases de unos documentos de cómo ha progresado o avanzado el proyecto,
hasta incluso datos de desempeño y vemos cuáles son los activos, esos procesos, procedimientos y plantillas donde vamos a registrar el control del cronograma o información histórica. Esos análisis podemos usar valor ganado, gráfico de trabajo pendiente, de iteración. Esto es una forma de medir el progreso de un equipo ágil o de una iteración o de un sprint. Habrá revisiones de desempeño. ¿Qué pasa con ese valor? Que por cierto, es un valor que puede ser 20%, que debe estar basado en lo que dice una herramienta, no es un valor que dice una persona. Los valores de desempeño salen de herramientas. Habrá entonces análisis de variación, análisis de escenario y entonces vemos cómo se comporta la ruta crítica del proyecto dado que está ese escenario, ese desempeño. Eso se logra hacer a través de la aplicación o el uso de sistemas de información para la gestión de proyectos. Buscamos optimizar los recursos, aplicamos adelantos y atrasos, que es ese, por ejemplo, fin comienzo más algo o menos algo para poder compensar un poco las variaciones que tienen las actividades. O también podemos aplicar la compresión del cronograma, que es o meter más recursos o colocar tareas en paralelo. Estas dos formas de adelantos y atrasos y compresión del cronograma nos permite corregir las variaciones que surjan en el cronograma del proyecto. O sea, hablamos de que hay información, hay pronósticos, hay solicitudes de cambio, modificamos el plan según sea necesario, cronogramas, costo y línea base de medición del desempeño, y actualizamos documentos del proyecto donde dejamos en evidencia la traza de lo que ha ocurrido. Habrá premisas, habrá estimaciones, lecciones aprendidas, el mismo cronograma, calendario de recursos que pudiera cambiar eventualmente, registros de riesgos y datos del cronograma. De tal manera que el control del cronograma lo que nos permite es determinar si ese proyecto va a culminar en la fecha esperada. Y para eso hacemos el control, para identificar las variaciones tempranas y corregirlas lo antes posible, antes de que el proyecto se nos vaya de las manos. Entonces, el control del cronograma nos permite determinar el estado actual del mismo. Debemos tener la conciencia de influir en los factores que generan cambios en el cronograma. Debemos reconsiderar las reservas del cronograma importante. Recordemos que las reservas, en el caso del cronograma, pueden ser días o pueden ser fondos, puede ser dinero para mitigar riesgos de que una actividad se atrase. Debemos identificar si el cronograma ha cambiado dependiendo del comportamiento de las tareas, porque las tareas pueden desviarse, pero tener holgura y no impactar la fecha de fin. Entonces, cuando hablamos de cronograma, pues eso no tiene mayor repercusión que se atrase una tarea con holgura. El problema está cuando se atrasa una tarea sin holgura y eso impacta la fecha de fin del proyecto. Y entonces hay que gestionar los cambios reales según sucedan. Y esto es algo que se hace de manera periódica para asegurarse que el proyecto termina en la fecha acordada con el cliente. Es decir, culmina en su fecha, en su línea base. Y con eso concluimos entonces el área de conocimiento de la gestión del cronograma. Gracias.